Cuando alguien nos lastima, nos hiere, nos traiciona, el dolor puede ser abrumador y difícil de llevar. Pero la forma como nosotros respondemos a esa herida emocional puede marcar la gran diferencia en nuestra sanación. Podemos elegir cargar con el dolor y en el proceso convertirnos en personas amargadas, resentidas, o podemos elegir perdonar en el nombre del Señor, dejarnos sanar por Dios y en esa medida ser restaurados para seguir adelante y vivir una vida restaurada como también feliz por la gracia que Dios nos otorga. Es la decisión de cada uno de nosotros. Pero el hecho de que alguien te haya lastimado no significa que tienes que vivir el resto de tu vida en calidad de víctima, sintiéndote herido, sintiéndote irritada, sintiéndote amargada. No, podemos sanar y lo podemos hacer con la ayuda que Dios nos da. Hazte un favor, perdona a quien te ha lastimado para que seas libre y puedas vivir en abundancia la vida que Dios te quiere dar. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 20 del 1 al 2 y del 11 al 18. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba mucho, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Entonces Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que él le había dicho. Hoy estamos celebrando una fiesta muy especial, y es la fiesta de María Magdalena. Es que esta mujer, podemos decir, fue simplemente excepcional. Una de las mujeres más importantes en todas las sagradas escrituras. De hecho, entre las mujeres que conocieron a Jesús, después de la Virgen María, el nombre que más se menciona es el de María Magdalena. Incluso su nombre aparece con más frecuencia que algunos de los discípulos del mismo Jesús. Esto nos da a saber la importancia que esta mujer tenía en el comienzo de la iglesia. Por eso me encanta una afirmación que hace el padre James Martin, sacerdote jesuita, cuando dice que si se trata de hablar acerca de la mujer en la iglesia, tenemos que comenzar entonces con María Magdalena. Y es que María fue una líder dentro de aquel grupo de seguidores de Jesús. Hoy la encontramos siendo testigo de la resurrección del Señor. Pero antes de llegar a ese momento donde a ella se le da el don, la capacidad, el gran regalo de ser testigo no solo de la resurrección, sino de predicar, de dar el primer anuncio. Antes de llegar allí, miremos cómo comenzó la vida de esta mujer. Y para eso tenemos que ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, donde nos dice, a partir del versículo 1, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena,
de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que lo ayudaban con lo que tenían. Aquí encontramos a María Magdalena, al lado de unas mujeres que siguen a Jesús, que apoyan el ministerio de Jesús. Unas mujeres que parece ser tenían ciertos medios económicos para proveer, para ayudar a Jesús con su ministerio. Estas mujeres habían sido sanadas por Jesús, y entre ellas estaba María Magdalena. Es la primera mujer que aparece en esta lista, lo cual indica que gozaba de cierto liderazgo entre el grupo de las mujeres que acompañaban a Jesús. Había sido sanada, y en vez de seguir su camino, esta mujer en gratitud sigue al Señor y se convierte en discípulo de Jesús, lo cual llegó a ser ciertamente una revolución en ese momento, porque recordemos que en el tiempo de Jesús los rabinos, los maestros, no podían ni siquiera hablar en público con una mujer. Por eso no olvidemos cuando los discípulos se sorprenden cuando ven a Jesús hablar con una mujer allí, la samaritana, junto al pozo. Porque esto no era algo que se veía. Sí, más aún, ningún rabino hablaba con una mujer en público, mucho menos aceptarla como discípulo. Sin embargo, Jesús, esto fue lo que hizo: la aceptó, la unió a su equipo evangelizador. ¡Qué privilegio más grande el de esta mujer, María Magdalena, acompañar a Jesús y a los 12, como dice hoy el Evangelio! O sea, que esta mujer fue testigo de muchos momentos grandes en el ministerio de Jesús. Recibió sus enseñanzas que el Señor realizaba. Tantos enfermos que Él sanó, tantas maravillas que Él obró. Allí estaba María Magdalena presenciando todo esto. Y por gratitud, ¿qué hace ella? Sigue al Señor y le sirve con lo que tenía. Esto creo que es una gran lección para nosotros. Cuando el Señor llega a nuestra vida y sentimos todo lo que Él ha hecho en nosotros, no nos queda más que vivir con gratitud. Gratitud por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho. Y claro, esa gratitud nos lleva a servirle a Él. La gratitud por lo que Él nos ha dado y ha hecho por nosotros nos lleva a seguirle y a servirle, como lo hizo María Magdalena. Pero hay una cualidad de María Magdalena que a mí me impacta mucho. No solamente era su gratitud para seguir y servirle al Señor, sino su lealtad, porque la encontramos nosotros, por ejemplo, allí junto a la cruz. Date cuenta que leemos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, en el versículo 25, cuando dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y María Magdalena. Cuando muchos de los discípulos huyeron, María Magdalena estaba allí, al pie de la cruz. Por eso, el primer día de la semana, ella va al sepulcro. Cuando los otros están escondidos, ella se atreve a ir al sepulcro para preparar el cuerpo de Jesús y así poderle dar después una sepultura final. Ella está allí. Y es allí donde tiene este encuentro con Cristo resucitado. A ella se le da el privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado. Y no solamente el privilegio de verlo, sino de anunciarlo. ¡Qué hermoso! Ese gran mensaje que María Magdalena llega a dar. A decir que había visto al Señor. El testimonio más grande que tú y yo podemos dar es contarle a la gente que hemos visto al Señor. Es contarle al mundo cómo lo hemos visto, cómo Él ha actuado en nuestra vida, cómo hemos visto el poder, la presencia de Dios trabajar en nosotros. María no da un discurso teológico, ni tampoco trae muchas citas bíblicas en su predicación. No, ella simplemente anuncia que ella ha visto al Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que anunciarle al mundo. Un gran privilegio que se le dio a esta mujer porque fue leal, porque nunca perdió las esperanzas.
María Magdalena, pensemos por un momento, había visto a Jesús morir en la cruz, escuchó las últimas palabras de Jesús, vio cuando José de Arimatea lo puso en una tumba y selló esa tumba con una roca fuerte que puso por delante. Y sin embargo, María Magdalena nunca perdió las esperanzas. Ella siguió amando a Jesús. Quizás en ese momento, cuando vio que sellaban la tumba de Jesús, sintió que también sellaban sus esperanzas, pero aún así siguió esperando, siguió amando a Jesús. Y es con ese dolor, porque ella amaba a Jesús, que va al sepulcro para preparar su cuerpo. Cuando la tumba está vacía y ve que no está el cuerpo de Jesús allí, piensa que se lo han robado. Qué dolor más grande el de esta mujer. Había perdido todo. A su maestro, al que tanto amaba, al que había seguido, al que había servido. Pero el Señor le dio la dicha de poder escuchar su voz, la dicha de poderlo ver y la dicha de poderlo anunciar. Nunca pierdas las esperanzas. Hay momentos en que quizás sientes que también has perdido tus esperanzas, que ya es el final, que ya no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, en esos momentos, cuando te mantienes firme y buscas al Señor, como lo hizo María Magdalena, puedes oír su voz, puedes encontrarte con Él y Él te da un anuncio para que puedas proclamar. Dios no quiere que pierdas tu fe, Dios no quiere que pierdas tus esperanzas, Dios quiere que lo busques y que lo busquemos como lo hizo María Magdalena. Muy temprano fue al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. En esos momentos de oscuridad hay que buscar al Señor y Él se deja encontrar, porque esta es una promesa que Él nos ha hecho. Clámale, búscale y verás cómo el Señor se te revelará y te mostrará el camino que has de seguir. Que María Magdalena nos inspire a ser fieles al Señor, a caminar con el Señor y que siempre nos recuerde esta gran mujer que tu pasado no importa. Cuando Dios llega a tu vida, Dios nos sana, Dios nos restaura, nos transforma y nos da un nuevo destino. Esta mujer que por mucho tiempo quizás vivió una vida de rechazo, de soledad, quizás por su enfermedad, porque de ella habían salido 7 demonios. Sin embargo, el Señor un día la liberó, porque la fuerza de Dios era más grande para liberarla que la fuerza que la ataba. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No hay nada que se pueda comparar a su poder. Dios la sanó, Dios la liberó y Dios le dio un nuevo destino. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere darte un nuevo destino. Dios quiere ponerte en un nuevo sendero. Solo necesitas creer, confiar, buscarlo y nunca darte por vencida, nunca darte por vencido. Dios te ama y Él te está cuidando. Sigue fiel y sigue perseverando, porque Dios es grande, más grande que todo lo que tengas que enfrentar en la vida. Que Dios te llene de esperanza, que Dios te llene de alegría y que Dios te llene hoy de su vida. Y recibe su bendición hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.